Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a que haya avisos parentales para advertir sobre los programas que no sean aptos para niñas y niños. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información, distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día. ¿Qué tal, estimadas audiencias? Es un gusto saludarles de nueva cuenta en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Como cada miércoles estamos planteando temas relevantes, de utilidad para ustedes, y hoy queremos poner al centro de la conversación el derecho a la información en México y cómo detectar el periodismo de calidad. Sobre todo, cómo ustedes pueden estarlo detectando. Mi nombre es Natalia Luna. En nombre de este gran equipo les saludamos, les invitamos a que se queden con nosotros durante la siguiente media hora, y como cada miércoles tengo la oportunidad de saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es defensora de nuestra emisora. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Muy bien, mi querida Natalia, mucho gusto en saludarte a ti y a nuestras audiencias, a quienes nos debemos. Gracias siempre todos estos miércoles por su atención y porque nos siguen y nos acompañan. Saben también que desde este espacio hacemos invitaciones constantes para formarnos como audiencias, para poder aprovechar al máximo los materiales que desde acá también se han gestado y se producen. Así es que rumbo al centenario de Radio Educación les queremos invitar ahora a escuchar y descargar nuestra serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias, historia breve de una larga lucha. Son 10 episodios en los que se hace un recuento de cómo surge esta figura en la radio mexicana, en Radio Educación, y el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda es radioeducación.edu.mx/serie-medio especial _medio, centenaria _medio defensoría. Es un poco larga la dirección, sin embargo, si ustedes entran al micrositio podrán ubicarla fácilmente. Este programa es previamente grabado, sin embargo, podemos leerles a través de nuestro correo electrónico, que es audienciasre@cultura.gov.mx. Y bien, pues, Ana Cecilia, audiencias, el día de hoy tenemos el placer de volver a contar con la participación de Mario Campos, quien es un maestro formador de voceros, conferencista, conductor audiovisual y un gran periodista. Así es que, Mario, qué gusto tenerte nuevamente en nuestro espacio. Hola, querido Mario. Pues siempre, fíjate que hemos trabajado esto, lo trabajamos en el coloquio Granados Chapa en la pasada Bienal y también le hemos dado un seguimiento puntual, creo que contigo mismo hace unos 2 años. El tema no solo no deja de estar vigente, sino que me parece que cada vez es más importante que sigamos teniendo este dedo en este renglón, que es el derecho a la información, sobre todo en países en los cuales está, o bueno, en el mundo entero está polarizada, digamos, las opiniones respecto de lo que es la información, cómo saber cuál es la información periodística de calidad, cuáles datos son los buenos, ¿no? Si tengo otros datos y estos datos y los otros datos y los de este medio y los de otros medios y los del periodismo. Entonces, no es un tema poco relevante si lo que estamos queriendo defender son los derechos de las audiencias, y los derechos de las audiencias se basan en el derecho fundamental a la información, y el periodismo de calidad de alguna manera está siempre en el centro
de la posibilidad de tener acceso a este derecho. Entonces, por eso quería aprovechar tu aceptación a esta invitación. Sabemos que no estás muy bien de salud, para preguntarte otra vez, ¿cuáles son las características? ¿Cómo repasas tú con tus alumnas y alumnos? ¿Cuáles son las virtudes que tiene que tener un periodismo, si es que lo queremos asociar o decir que es el periodismo de calidad, o qué debemos de estar viendo, en qué debemos fijarnos, Mario? Yo creo que, bueno, primero un gusto estar de nuevo contigo, Ana Cecilia, estar con Natalia y estar en este espacio en el que se reflexiona sobre periodismo, sobre medios públicos, sobre audiencias. Y en el caso del periodismo, yo creo que es una reflexión muy pertinente, porque en efecto decías bien, Ana Cecilia, que estamos viviendo un momento particularmente complicado. Por múltiples razones. Primero, porque el periodismo en sí mismo atraviesa por una crisis que lleva ya muchos años, que tiene que ver con una crisis económica que se expresa en nuestro país, pero no solamente en nuestro país. El modelo de negocio con el que operaron durante muchos años los medios se vio agotado, la atención de la gente que estaba básicamente depositada en estas plataformas migró hacia los contenidos digitales, hacia las redes sociales, y eso ha generado una crisis que se refleja en menores presupuestos, redacciones más pequeñas, menos tiempo para la cobertura de los temas, la tiranía de la inmediatez. Y entonces todo eso de alguna manera precariza el trabajo periodístico en sí mismo, ¿no? Ya la sola forma en la que se hace el periodismo hoy es más a cuentacorriente que como se hacía hace algunos años. Luego, a eso agrégale que tenemos hoy este ambiente polarizado que tú ya mencionabas, que al mismo tiempo es causa y efecto el ecosistema tecnológico en el que, pues básicamente la gente encuentra aquella información que le confirma lo que quiere creer. Y entonces el extremo, pues lo podemos encontrar en los que quieren creer que la Tierra es plana y a pesar de la evidencia científica, pues van a encontrar espacios que les confirmen con supuesta evidencia y grupos de apoyo que la Tierra es plana. Y pongo ese ejemplo tan evidente, pero lo mismo podríamos hablar de las antivacunas, o podríamos hablar de las negacionistas del cambio climático, o podríamos hablar de los que creen que sí hubo fraude en la elección del 2006. Entonces, hay una serie de condiciones económicas, por un lado, en torno al periodismo, y luego tecnológicas, sociales, en torno a la polarización, que hacen que el periodismo se vea bombardeado por todos lados. Y esto es preocupante porque el periodismo, entre otras cosas, quizá una de las funciones sociales más valiosas es que debería ser el terreno común mínimo en el que nos podemos encontrar. O sea, en el periodismo tendría que ser el espacio donde Natalia, tú y yo podríamos asomarnos y decir, oigan, la pobreza subió o bajó en este sexenio. Y tendríamos que ser capaces de encontrar si bajó o no. Y ya después podemos discutir si fue mucho o poco, o cuáles fueron las razones por las que bajó o subió, pero tendríamos que tener un terreno común. Tendríamos que poder decir si las desapariciones de personas subieron o no subieron. Y ya después podríamos decir si es el indicador más grave o habría que tomar otros. Pero el periodismo tiene que ver con eso, ese terreno en donde nos encontramos quienes pensamos diferentes y por lo menos asistimos a una interpretación común de la realidad. Y eso es, creo, que lo que se ha perdido de manera importante en los últimos años. Todo esto para decirte, Ana Cecilia, perdón que me extendiera tanto en ello, pero creo que es relevante para entender por qué el periodismo, por ejemplo, el buen periodismo, tiene que basarse más en hechos que en opiniones, ¿no? O sea, si yo le digo ahorita a la gente que el periodismo son hechos, me va a decir, pues sí, todo el periodismo son hechos. Pues no, porque resulta que no todos los hechos son verdaderos. Entonces, primero, hechos. Dos, la información tiene que ser verificable. O sea, a diferencia de lo que ocurre, yo te puedo decir que la Tierra es plana, pero pues no te puedo demostrar que la Tierra es plana porque eso no es así. Yo te puedo demostrar que si hay un incremento de la inflación del 5% y podría demostrarte que si hay un incremento del 5%. Y luego el periodismo creo que tiene que, además de ser con hechos y ser verificables, tiene que buscar diversas voces y que esas voces nos permitan aproximarnos a diferentes perspectivas sobre los mismos hechos, sin que eso quiera decir, y eso me parece importante, que todas las voces deben ser tratadas como si tuvieran exactamente el mismo valor, porque
volvemos al tema del ejemplo que yo ponía. Si yo hago una entrevista y digo que el calentamiento global se está acelerando porque hay un incremento de las temperaturas de los océanos o las temperaturas récord de los últimos meses se han ido incrementando, yo no puedo, apelando al buen periodismo, entrevistar a alguien que diga simplemente que eso no es cierto y que lo estoy inventando y tratar a las dos voces como si tuvieran el mismo valor simplemente porque son antagónicas, ¿no? O sea, el periodismo no es tratar a todas las voces como si valieran lo mismo, porque ese creo que a veces es un error que se comete, porque cuando hacemos eso, pues damos por hecho que cualquier opinión es igual de válida. Y con esto termino. El periodismo, cuando se hace en su mejor expresión, te permite entender los antecedentes de los hechos que se presentan, pero también las consecuencias de los hechos que se presentan. Es decir, el periodismo no solamente hace un corte en el tiempo, sino que te permite tener contexto y te permite tener más perspectiva de los acontecimientos. Y en ese sentido, con ese listado incluso que nos ofreces, Mario, también cómo resaltarías la importancia de que, de que lo conozcan las audiencias, el público, la ciudadanía, porque realmente enlistarlas, pero detectarlas será igual de sencillo. ¿Qué matices también habría que considerar? Sí, es muy importante, Natalia. Desde hace muchos años se habla de la alfabetización mediática. Y yo creo que es una tarea que en espacios como este se hace de manera frecuente y que es muy valiosa, porque a nadie nos enseñó nunca, y voy a sonar aquí al siglo pasado, literal, pero nadie nos enseñó a leer un periódico, ¿no? O sea, nadie te dijo, a menos de que hayas estudiado a lo mejor comunicación, nadie te dijo, este es un titular y así se redacta un titular, o por qué se jerarquiza la información. ¿Quién decidió que esta nota de portada es más importante que la nota de la página 4, ¿no? ¿Y con qué criterio se decidió eso? Y eso tiene que ver con que la paradoja es que nosotros, en buena medida, a través de los medios, nos informamos de lo que pasa a nuestro alrededor, sin saber que los medios hacen una interpretación de la realidad. Y eso me parece importante y si quieren ahorita lo platicamos, porque hay quien piensa que buen periodismo es objetividad y buen periodismo es neutralidad. Y yo creo que vale la pena que hablemos que el periodismo no pasa por, es más, el periodismo no puede ser neutral frente al conjunto de los temas que está cubriendo, porque periodismo es jerarquizar la información para presentársela a las audiencias. No hay otra forma de hacer periodismo. Yo de las 20 eventos que pasaron hoy, que van a pasar hoy a lo largo del día en las campañas electorales, presidenciales de la Ciudad de México, del Congreso, de lo que pase de la agenda internacional, mañana cuando arme mi noticiero de Ibero 99, cuando ustedes arman los espacios informativos en Radio Educación, todos tenemos que jerarquizar la información. Y entonces, esto que dice Natalia, que las audiencias conozcan la cocina de las noticias y la cocina del periodismo y entiendan que los periodistas nos la pasamos tomando decisiones para ver qué presentamos y cómo lo presentamos, me parece que es una de las grandes tareas que tenemos que aprender a empujar desde estos espacios. Sobre todo ahora que todo el mundo tiene acceso a reproducir, reenviar y mandarle a la abuelita y a los chats y a la familia toda esta información, ¿no? El equivalente a todos esos periódicos que quizá no hubiéramos consumido en el pasado algunas personas. Estamos hablando con Mario Campos, estamos hablando sobre el vínculo o cómo se relaciona el derecho a la información, el periodismo que llamamos con calidad y los derechos de las audiencias, desde luego. Yo creo, Mario, bueno, déjame repasar, un periodismo de calidad, dice Mario Campos, y yo coincido que se tiene que basar en hechos, es decir, en datos verificables, en números, más que en un adjetivo o en una sola opinión nada más o una declaración. Tiene que servir como un espacio común para un debate, por eso no se puede hablar de un dato que esté tan, digamos, tan divergente que no puedas establecer ni siquiera un diálogo, ¿no? Y ponías como ejemplo las personas desaparecidas en un país, más o menos tendríamos que tener una idea de cuántas y cuáles son. También dijiste que no necesariamente un periodismo de calidad
tiene que escuchar a todas las voces con el mismo peso, pero que sí tiene que buscar distintas miradas, distintas versiones, distintas perspectivas. Y bueno, nada más déjame hacer un matiz ahí, porque los derechos humanos se fundamentan en la igualdad de todas las personas. Cuando dice esto, Mario, lo dice, y dime si no, que no es lo mismo preguntarle a un médico o a una médica sobre una enfermedad que preguntarle a alguien que se dedica a la venta de fruta, ¿no? Nada más en ese sentido, y que la persona en la venta de fruta te puede decir, ay, pues tómese 2 limones, pues no, es decir, de alguna manera hay un poco más de peso, o el periodista busca un poco más de peso en esa otra mirada médica para abordar una noticia. Y sobre todo al final, los medios públicos, yo siempre digo y me precio mucho de que tratemos de ser neutrales, pero él también apunta a una cosa, sí, neutrales hasta el momento en el que tengamos que ser abiertos y transparentes. Es imposible ser neutrales. Tenemos que decirle a todo el mundo una y mil veces que somos subjetivos y que, ¿no? Que somos sujetos, que esto es un medio y los medios están mediados por nuestras subjetividades, y que desde luego lo que sí podemos hacer es decirle, creemos en esto, tenemos este código, tenemos estos principios, tenemos estos valores, queremos ser lo más neutrales posibles o lo más objetivos posibles, sabiendo que no se puede, etcétera. Mis 2 preguntas siguientes sería, 1, ¿cómo colabora en todo caso, y por qué estamos hablando de esto, un periodismo de calidad con una democracia, con una igualdad, con los derechos de las audiencias? ¿Por qué se exige periodismo de calidad en medios, por ejemplo, que aspiran a ser democráticos? Eso sería la primera pregunta, y déjame juntar la otra de por qué no creemos, o si creemos, en que el periodismo ideologizado o partidizado o con una causa específica puede trabajar en detrimento del periodismo de calidad. Mira, si quieres empezamos por la primera. Primero, porque cuando no podemos ni siquiera estar de acuerdo en cuántas personas desaparecidas hay, ¿cómo podemos empezar a discutir cuál es la política pública adecuada para resolverlo? Si no reconocemos que hay un problema en materia hay un incremento de los migrantes mexicanos que están cruzando a los Estados Unidos en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Si no aceptamos que ese es un dato duro, verificable, que puede tener distintas implicaciones, la migración por sí misma, más la violencia que provoca desplazamiento, más los efectos que en fin, lo que quieras que puedas poner en la mesa. Pero si no tenemos un terreno común, la deliberación del debate público se vuelve imposible. Si cada quien tiene sus propios hechos y sus propias realidades y sus propios datos, se vuelve muy difícil encontrar un terreno común. Y sin terreno común, pues no hay debate, no hay diálogo, porque debate a veces lo pensamos como simplemente la expresión de tus ideas y las mías. Y creo que nosotros no tenemos que aspirar solo al debate, tenemos que aspirar al diálogo, porque el diálogo sí implica reconocer que hay otro y que ese otro pues puede modificar mi punto de vista, porque si no, si yo platico contigo partiendo de que no hay posibilidad de que yo cambie mi opinión, ¿para qué diálogo contigo? Si lo único que quiero es convencerte, te grabo una nota de voz y te la mando y no nos tomamos el tiempo de sentarnos a conversar, ¿no? Entonces, los hechos comunes son esenciales para la democracia. Y luego yo diría que hay terreno para la subjetividad, pero es necesario también no perder de vista que sí hay un terreno sobre la objetividad. Y me parece parece una obviedad, pero estamos entrando, Ana Cecilia, Natalia, yo creo que a la era en la que la verdad va a ser más amenazada como nunca en la historia de la humanidad. Y lo digo porque se están combinando una serie de factores. Mira, en estos días que estamos teniendo esta conversación, una de las cosas que acaba de ocurrir es que en Reino Unido se difunde una foto de la princesa y que resulta ser una foto falsa, que tuvo algún tipo de modificación con inteligencia artificial, y que se critican los medios y terminan reconociendo que no era correcta la foto y se genera un debate. Bueno, eso que estamos viendo hace unas semanas en el caso de Estados Unidos se convirtió en llamadas del presidente Biden hablándole a la gente, diciéndole que tenía que comportarse en un sentido a la hora de votar, y eran llamadas falsas. Y así podríamos hacernos una lista de imágenes, videos, fotos, videos y audios generados con inteligencia artificial
de cosas que no sucedieron, pero que se presentan a la comunidad como hechos reales. Y ya mencionabas tú, Ana Cecilia, cómo estas cadenas que nos llegan a través de WhatsApp o que nos llegan a través de correos electrónicos o de cualquiera de estas plataformas, pues cada vez van a estar más alimentadas por ese tipo de contenido generado de manera deliberada como información falsa para tratar de inducir nuestra conducta en un sentido o en otro. Entonces, a tu primera pregunta, ¿por qué es importante el periodismo de calidad? Porque es el que nos permite que la discusión se mantenga sobre ciertos parámetros de realismo, de realidad, frente a un mundo de falsificación que cada vez va a ser más frecuente y que va a estar alrededor de nosotros, ¿no? Yo creo que esa es la principal amenaza en este momento para el periodismo y es la principal amenaza además para la democracia. Yo añadiría nada más, Mario, porque además entiendo, ahorita nos va a afinar nuestro producto, nuestra dirección de producción, si ya se acabó el tiempo, que además el periodismo de calidad, estos hechos y todas estas cualidades y características que tú nos hiciste el favor de repasar respecto del periodismo, trabajan en función de todas las personas. En cambio, cuando hay un periodismo que está sesgado de alguna manera porque se cree en una causa, porque está planteado para ciertas otras cosas, ese periodismo se vuelve un poco creíble, restringe a las personas que no están de acuerdo con ciertas cosas. No trabaja en función de los derechos humanos que siempre tienen que estar abiertos para todas las personas, ¿no? Eso sería mi última puntuación. No sé si Natalia... Bueno, quisiera que antes que nos despidiéramos, Mario, nos regalaras un par de pensamientos más, incluso también el entender cuál es el escenario en nuestro país y también los tiempos complicados que estaremos enfrentando. Sí, yo creo, uno, que se vale, por supuesto, que un medio tenga una postura, porque como dijimos hace rato, no es lo mismo un medio de corte empresarial con un periódico como El Economista o El Financiero, que pueden tener primero un criterio económico para privilegiar cuál es la nota del día y no va a jerarquizar la información igual que lo va a hacer un Universal o un Reforma, porque su audiencia es distinta, la necesidad que está cubriendo de esa audiencia es diferente. Entonces, ese me parece un elemento importante. Y luego, también me parece que es válido que haya medios que tengan una postura más pro libre mercado y que haya medios que tengan una postura más pro intervención del Estado. Hay medios que pueden tener una visión más liberal en el sentido de la ampliación de derechos y hay medios que tienen agendas más conservadoras. Y yo creo que eso es parte de la pluralidad. O sea, un país, a final de cuentas, es diverso y sus medios deben de ser diversos. Los problemas están cuando en esa militancia se manipula la información de tal manera que se falsean hechos, que se excluye esas otras versiones que hablábamos al principio, o que se publica información que es abiertamente falsa o no verificada o no verificable. Y entonces sí entramos en este terreno que ya han advertido ustedes, es peligroso para la democracia. De tal forma que yo creo que no hay ningún problema con que los medios tengan una agenda. Mientras más explícita sea la agenda, es mejor, y que no se confunda el periodismo que tiene una visión con la militancia que manipula y sesga y se hace propaganda, porque una cosa es el periodismo y otra cosa es la propaganda, y eso me parece un tema fundamental. Y en esto que apuntaba Natalia, si me permiten, pues creo que vienen unos meses muy intensos en nuestro país, con procesos electorales en marcha, donde creo que esto que advertíamos antes sobre el uso de la inteligencia artificial puede volverse una amenaza que se suma a los problemas que ya teníamos previos del periodismo y de la desinformación y de la manipulación, que ahí han estado siempre, que han estado, digamos, presentes, y a los que hay que agregar esta nueva capa que ahora la tecnología nos pone sobre la mesa. Mario Campos, maestro, formador de voceros, conferencista, conductor audiovisual y periodista, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de la Defensoría. Te mandamos un cariñoso saludo, mi querido Mario. Gracias, con media voz, pero con mucho gusto, con el corazón completo de estar con ustedes. Gracias, Ana C., gracias, Natalia. Siempre un gusto estar con ustedes aquí. Al contrario, pronta recuperación y gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos encontramos aquí el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Participamos para ustedes Jocelyn Vega en los teléfonos, Roberto Hernández en las redes sociales, Andrea Velázquez en el servicio social, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, su servidora Natalia Luna en una producción de Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
Estamos al aire para escucharte.